Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya sabes que por el especial de los 100,000 suscriptores hay una pregunta relacionada con el jailbreak que le puedes estar realizando a mi esposa, así que envíala al enlace que va a estar acá abajo en la descripción y también la invitación se extiende para que seas parte de mi Telegram oficial. Este enlace también está acá abajo. Continuamos ahora con Brighty App, que nos estuvo avisando en el pasado mes de diciembre que tenía una vulnerabilidad muy importante para la comunidad del jailbreak que la iba a liberar en 2 meses más. En un tiempo aproximado sería el 13 o 14 de febrero. Finalmente eso no ocurrió. Él se estuvo disculpando con la comunidad que no se trataba del día exacto en lo cual él lo iba a hacer, pero finalmente ese día llegó. Lo estuvo compartiendo y lo podemos ver acá en esta publicación que él estuvo haciendo en su cuenta de Twitter. Obviamente vinieron las reacciones un poco irónicas, hay que estarlo diciendo, de gente muy importante en nuestra comunidad. Tenemos acá al chinito de Patreon que estuvo diciendo: wow, no hay ningún POC, eso quiere decir no hay ninguna demostración de esta vulnerabilidad, no tienes esta vulnerabilidad pulida, ¿cuándo la vas a estar liberando? Y hay una carita enojada. Obviamente se está burlando de la gente que empieza a reclamar cuando se da una fecha y esta no es cumplida por distintos factores. Tenemos a otro desarrollador importante, a Peter Pan, y también al Binary Boy, que estuvo diciendo: wow, no vamos a aceptar una liberación después del 14 de febrero, que era donde se cumplían los 2 meses, pero es simplemente ironía. Lo que estuvo ya finalmente liberando acá Brighty App, sabemos que Apple lo estuvo parcheando, solucionando en iOS 15.2. Significa que son vulnerables todas las versiones inferiores a 15.2. Eso quiere decir desde 15.1 hacia abajo. Estamos hablando de 5 versiones de iOS. Y lo que él liberó en el contenido de seguridad que comparte Apple, dice que se puede estar construyendo una aplicación la cual puede estar ejecutando un código arbitrario para obtener los privilegios en el kernel. Esta sería compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que soportan iOS 15. Y en la publicación que estuvo haciendo Brighty App, acá podemos ver algunos detalles. Nos muestra acá la fecha en la cual él la estuvo reportando a Apple, que fue el 17 de octubre, y finalmente ahora la hizo pública el 23 de febrero. Y acá podemos comprobar que es la misma vulnerabilidad de la 309.55, que es la misma que veíamos acá. En esta misma publicación él estuvo agradeciendo a varias personas muy importantes dentro de nuestra comunidad. Miren nada más, se estuvo apoyando dentro de las últimas investigaciones que estuvo realizando Brandon Assad antes de irse a trabajar con Apple, y también de Wang Tailey, que viene a ser un ex integrante del equipo de Pangu. Y también son mencionadas otras personas que estuvieron detrás de todo este descubrimiento. Respecto a quién se adjudicó finalmente esta vulnerabilidad, fue el mismo Brighty App con este nombre de Swag, que pertenece al equipo del Kunlun Lab. ¿Y qué fue lo que finalmente estuvo liberando? Bueno, lo podemos ver acá. Es una vulnerabilidad que funciona desde iOS 15.0 hasta iOS 15.1.1. Eso quiere decir que versiones de iOS 14 no son compatibles con esta vulnerabilidad. Y luego comparte acá el método para estar explotándola, para estar teniendo ya lo que necesitamos para el jailbreak. Y bueno, lo describe en algunos pasos, pero lo que a mí me llamó la atención es lo breve que estuvo compartiendo. No tenemos un código fuente, algo demasiado extenso para estar sacando de allí más datos. Parece que simplemente es como quizás menos que un POC, menos que una introducción, pero fue lo que él estuvo compartiendo. Ahora, ¿será por esto que es una mala noticia en comparación a lo que él nos mostró? Fíjate nada más allí el 2 de noviembre. Diría que sí y que no. Uno de los motivos por los cuales a lo mejor lo liberó de esta manera es porque en el día en el cual él lo reportó a Apple, esto era una vulnerabilidad del tipo 0 day, es decir, que nadie tenía conocimiento y probablemente nadie más lo hace, y se puede estar provocando un daño aún mayor. Por eso no quiere hacerlo 100% público. Y si nos guiamos con las instrucciones que veíamos recién, obviamente esto va a requerir un poco de trabajo, lustrar, pulir allí para tener lo que necesitamos. La pregunta viene a ser: ¿será que el equipo de Uncover va a poder conseguir todo esto de limpiar esta vulnerabilidad para conseguir el exploit de parte de su líder y los demás integrantes del equipo? Yo diría que sí. Fíjate nada más, hagamos un poco de memoria. Cuando estábamos desde iOS 14 hasta iOS 14.3, el Mother Pwner estuvo liberando la vulnerabilidad del Cicuta Virosa. Sabemos que le dio un acceso anticipado a algunas personas, como por ejemplo al equipo de Coolstar. No se lo pasó a Uncover, pero ellos estuvieron escribiendo su propio exploit basada en esta vulnerabilidad. Y finalmente Uncover se estuvo liberando hasta iOS 14.3, luciéndose nuevamente el equipo de Pwn2Own en toda nuestra comunidad. Ahora, si nos fijamos en los
jailbreak que llegaron después de iOS 14.3 ocurrieron cosas en lo privado que nosotros no sabíamos y que luego nos enteramos. Por ejemplo, el jailbreak de Fugu 14, el que llegó hasta iOS 14.5.1. Sabemos que Linus Hens junto con Pontuon estuvieron realizando toda una colaboración con el equipo de Alstor para tener un jailbreak increíble también hasta esa versión de iOS. Era algo totalmente inesperado, pero Linus Hens confió en Pontuon y en lo privado le estuvo entregando todo lo necesario. Luego ocurrió lo mismo con Pattern, con este chinito, el cual tenía toda una vulnerabilidad hasta iOS 14.8. Él mismo dijo que era peligrosa, que no la iba a estar haciendo pública, pero sabemos que luego en lo privado se lo estuvo entregando a Pontuon para que él construyera la herramienta del jailbreak. Así que el líder de este equipo sin duda inspira confianza en las personas que encuentran vulnerabilidades para estárselas entregando en privado, y si no se las pasan, él toma lo necesario, las explota para luego estarlas integrando en su famosa herramienta de Uncover. ¿Qué nos espera entonces de ahora en adelante? Bueno, estar ahí atentos a la cuenta de Twitter de Pontuon por si le vuelve a dar retweet a su propia publicación diciendo I'm still here, porque cuando él realiza eso, al menos en los dos últimos jailbreak, es porque en unas horas más está liberando una nueva herramienta, así que estamos ahí a la espera. La gran intriga que yo tengo en lo personal es si es que él finalmente va a poder conseguir este anhelado jailbreak en iOS 15. Ya tenemos todo lo necesario. Está la vulnerabilidad de Ian Beer, está la de Brady App. ¿Será que en lo posible va a estar haciendo este jailbreak rootless para estar abriendo esta doble cerradura y finalmente tener el jailbreak de iOS 15? Yo creo que desde ahora empiezan a correr varios días donde la incertidumbre, nerviosismo quizás en algunas personas, vamos a estar ahí bastante expectantes para ver si es que efectivamente lo puede conseguir o no. Y como estas vulnerabilidades van desde iOS 15.0 hasta 15.1.1, ¿qué pasa si tú te encuentras en alguna de las versiones superiores? Eso quiere decir desde iOS 15.2 hasta las betas de iOS 15.4, lo que tienes que estar realizando es estar bajando a la beta 1 de iOS 15.2. ¿Y por qué? Porque es posible que esta vulnerabilidad a lo mejor Apple la estuvo parcheando en la beta 2 o en alguna superior, pero no en la beta 1 que está muy cercana a iOS 15.1.1, así que tienes que hacerlo cuanto antes. Así que sigue este tutorial paso a paso y lo vas a conseguir. Ahora, como iOS 15.1.1, bueno, viene a ser idéntico en realidad que 15.1, son las versiones más altas que soporta la vulnerabilidad. Significa que los que están en versiones inferiores tienen que subir a estas versiones, o los que se encuentran hoy día en iOS 14. Bueno, si utilizamos el perfil que retrasa las actualizaciones, todavía tenemos 20 días para que se pueda estar instalando iOS 15.1, así que no hay prisa. Aunque sí podría haberlo. Hay personas que ya están reportando errores cuando están intentando instalar iOS 15.1.1 con este perfil prohibido. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto durante estos días para ver si es que efectivamente sigue funcionando o no este método. Si no, ¿cómo tendríamos que estar subiendo a iOS 15.1? Bueno, utilizando los SSH que durante todo este tiempo se ha recomendado que los hayan guardado allí en sus dispositivos para luego estar subiendo a 15.1 o a 15.1.1 con Future Restore, con estos tutoriales que te voy a dejar en la descripción para que veas de qué se trata. Lo que tienes que hacer ahora es simplemente bloquear las actualizaciones automáticas de iOS y seguir aguardando allí, y te invito a la conversación que tuvimos junto con Fernando si es que vale la pena o no tener este jailbreak en esta beta número 1 de iOS 15.2. Y ya cuando el jailbreak sea liberado y cualquier otro consejo, tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.